Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de chismecito, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense una taza de café, un té helado, o lo que más les guste, porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, concretamente, en una situación que, si bien no está completamente confirmada, ha generado un revuelo enorme en redes sociales. ¿De qué hablo? Pues de los rumores que sugieren una supuesta confesión de Kerem Bürsin a su manager y lo más jugoso, a Hande Erçel, sobre algo digamos embarazoso. Sí, lo sé, la palabra embarazoso, ya de por sí despierta la curiosidad, ¿verdad? Antes de que entremos en detalles y empecemos a analizar cada posible escenario, quiero recordarles que todo lo que vamos a comentar aquí son especulaciones basadas en lo que se ha estado viendo y leyendo en diferentes plataformas. Nada de esto está verificado al 100%, así que tomemos toda esta información con una pizca de sal y disfrutemos del debate que seguramente se generará. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre farándula, series turcas, chismes jugosos y análisis interesantes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me harían muy feliz y me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Como les comentaba, la bomba explotó hace unos días cuando empezaron a circular rumores sobre una posible confesión de Kerem a su manager. Al principio, la información era bastante vaga, se hablaba de algo personal, que habría compartido y que habría generado una reacción bastante sorprendente. Obviamente las redes sociales se encendieron. Los fans de Kerem empezaron a teorizar sobre qué podría ser ese algo personal. Algunos decían que podría ser un problema de salud, otros que podría tener que ver con un proyecto profesional que no había salido como esperaba, y otros, los más osados, insinuaban que podría tener algo que ver con su vida amorosa. Pero la cosa se puso aún más interesante cuando se empezó a rumorear que Hande Erçel también estaba involucrada en esta supuesta confesión. Sí, así como lo oyen. Al parecer, Kerem en algún momento habría compartido esta información embarazosa no solo con su manager, sino también con Hande. Y aquí es donde las especulaciones se dispararon a niveles estratosféricos. ¿Qué podría ser tan embarazoso como para contárselo a tu manager y a tu expareja? Esa es la pregunta del millón. Algunos sugieren que podría tener que ver con un problema financiero, algo que, aunque no lo parezca, es más común de lo que creemos entre las celebridades. El mundo del espectáculo es muy volátil y, a veces, las malas decisiones financieras pueden pasarle factura a cualquiera. Otros teorizan que podría ser algo relacionado con su pasado, algún error que cometió en sus inicios y que ahora está volviendo a atormentarlo. Podría ser algo que dijo, algo que hizo, algo que firmó, quién sabe. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Pero la teoría más popular, y la que más revuelo ha causado, es la que sugiere que podría tener que ver con su relación con Hande. Algunos fans sueñan con una reconciliación secreta y creen que esta confesión embarazosa podría ser la clave para entender por qué siguen tan cercanos a pesar de haber terminado su relación. ¿Será que Kerem le confesó a Hande que todavía siente algo por ella? ¿O quizás le confesó algo que tiene que ver con los motivos de su ruptura? Sinceramente no tengo ni la menor idea. Pero lo que sí sé es que esta situación ha revivido la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable. Su relación en la serie Sencal Capm era tan real que traspasaba la pantalla. Y muchos creen que esa química también existía fuera de la ficción. Ahora bien, dejando de lado los sueños de reconciliación, también es importante considerar la posibilidad de que esta confesión no tenga nada que ver con Hande en un sentido romántico. Quizás Kerem simplemente la considera una amiga cercana y confió en ella para compartir algo que le preocupaba. Recordemos que, a pesar de haber terminado su relación, han mantenido una buena relación de amistad. Y es perfectamente posible que se sigan apoyando mutuamente. Lo que sí es cierto es que el hecho de que esta supuesta confesión involucrara a Hande ha generado aún más interés en la situación. Los fans están analizando cada interacción entre ellos, cada comentario, cada like en redes sociales, buscando pistas que les permitan descifrar qué es lo que realmente está pasando. Pero sinceramente creo que la única manera de saber la verdad es esperar a que Kerem o Hande decidan hablar al respecto.
Y si deciden no hacerlo, pues tendremos que conformarnos con las especulaciones y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Y hablando de trabajo, no olvidemos que ambos están enfocados en sus proyectos profesionales. Kerem está trabajando en nuevas series y películas, y Hande también está cosechando éxitos en su carrera. Así que independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, ambos están demostrando ser profesionales dedicados y talentosos. En conclusión, tenemos un rumor sobre una confesión embarazosa de Kerem Bürsin a su manager y a Hande Erçel. Las teorías van desde problemas financieros hasta reconciliaciones secretas. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar y solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo esto. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo y analizando cada movimiento como buenos fanáticos que somos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen que pudo haber confesado Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación con Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Ahora profundicemos un poco más en cada una de las posibles teorías y añadamos un poco de contexto para entender mejor por qué este rumor ha causado tanto furor. Asterisco asterisco la teoría financiera, crisis en el paraíso del espectáculo, asterisco asterisco. Como mencioné antes, la idea de que Kerem podría estar enfrentando problemas financieros es una posibilidad que no se puede descartar. El mundo del espectáculo puede ser extremadamente lucrativo, pero también es inherentemente inestable. Los ingresos de un actor pueden fluctuar enormemente dependiendo de los proyectos en los que esté trabajando, las campañas publicitarias que consiga y la gestión de sus inversiones. Podríamos estar hablando de una mala inversión inmobiliaria, de un proyecto empresarial fallido o incluso de gastos excesivos que han puesto en aprietos sus finanzas. Además, recordemos que la pandemia afectó a muchas industrias, incluyendo el entretenimiento, y es posible que Kerem, al igual que muchos otros actores, haya experimentado una disminución en sus ingresos durante ese periodo. Si esta fuera la verdad, sería comprensible que Kerem se sintiera avergonzado de compartir esta información, especialmente con alguien como Hande, con quien compartió momentos de gran éxito y prosperidad. La idea de que pueda estar pasando por dificultades económicas podría ser un golpe a su ego y a la imagen que proyecta al público. Asterisco asterisco el pasado acecha, un secreto oculto que sale a la luz, asterisco asterisco. La teoría de que Kerem podría estar siendo atormentado por un error de su pasado es otra posibilidad intrigante. Todos cometemos errores, especialmente cuando somos jóvenes e inexpertos. Pero cuando eres una figura pública, esos errores pueden volver a perseguirte años después, amenazando tu reputación y tu carrera. Podríamos estar hablando de un comentario inapropiado que hizo en una entrevista, de una decisión cuestionable que tomó en sus inicios, o incluso de un contrato que firmó sin entender completamente las implicaciones. En la era de las redes sociales nada se olvida, y cualquier error del pasado puede resurgir en cualquier momento, generando una crisis de relaciones públicas. Si este fuera el caso, es posible que Kerem haya buscado el consejo y el apoyo de su manager para manejar la situación. Y también es comprensible que haya querido compartirlo con Hande, alguien que lo conoce bien y que ha estado a su lado en momentos difíciles. Después de todo, ¿quién mejor que una expareja para entender los errores del pasado y ofrecer una perspectiva honesta? Asterisco asterisco el amor nunca muere, confesión de sentimientos ocultos, asterisco asterisco. Ahora llegamos a la teoría más emocionante y la que más alimenta las esperanzas de los fans. La posibilidad de que Kerem haya confesado a Hande que todavía siente algo por ella. Como mencioné antes, la química entre ellos era innegable, y muchos creen que su relación en la vida real era tan intensa como la que interpretaban en la serie. Aunque han pasado varios meses desde su ruptura, es posible que Kerem se haya dado cuenta de que todavía no ha superado a Hande y que quiere darle una segunda oportunidad a su relación. Tal vez se haya arrepentido de las razones que llevaron a su separación y ahora esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Esta teoría tiene mucho sentido si consideramos la cercanía que han mantenido a pesar de haber terminado su romance.
Han sido vistos juntos en varias ocasiones, se siguen dando likes en redes sociales y han intercambiado comentarios amigables en público. Todos estos gestos podrían ser señales de que todavía existe una conexión entre ellos y de que están dispuestos a mantener una relación cercana, ya sea como amigos o como algo más. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Kerem le haya confesado a Hande algo que tiene que ver con los motivos de su ruptura. Tal vez le haya revelado una verdad dolorosa que mantuvo oculta durante su relación, o quizás le haya explicado por qué tomó ciertas decisiones que la lastimaron. En cualquier caso, esta confesión podría ser un intento de cerrar heridas y de avanzar en su relación como amigos. Asterisco asterisco más allá del romanticismo, una amistad inquebrantable asterisco asterisco. Es importante recordar que independientemente de lo que haya pasado entre Kerem y Hande, ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Han sabido mantener una buena relación de amistad después de su ruptura, y es posible que Kerem simplemente haya confiado en Hande como una amiga cercana para compartir algo que le preocupaba. Tal vez la confesión no tenga nada que ver con sentimientos románticos ni con el pasado de su relación. Quizás sea algo completamente diferente, algo que no podemos ni imaginar. En cualquier caso, es importante respetar su privacidad y no presionarles para que revelen información que no quieren compartir. Asterisco asterisco el impacto en las redes sociales, un análisis exhaustivo asterisco asterisco. Como era de esperar, este rumor ha causado un gran impacto en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes, comentarios y teorías. El hashtag #KeremBürsin se ha convertido en tendencia mundial, y los fans están analizando cada detalle de sus vidas en busca de pistas. Algunos fans han creado cuentas falsas en redes sociales para difundir información errónea y alimentar el drama. Otros han recurrido al acoso y al hostigamiento en línea, atacando a aquellos que no comparten sus opiniones. Es importante recordar que detrás de las pantallas hay personas reales con sentimientos, y que el acoso en línea puede tener consecuencias devastadoras. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, tenemos un rumor sobre una confesión embarazosa de Kerem Bürsin a su manager y a Hande Erçel. Las teorías van desde problemas financieros hasta reconciliaciones secretas, pasando por errores del pasado y confesiones de sentimientos ocultos. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar y solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo esto. Mientras tanto, seguiremos disfrutando del trabajo de Kerem y Hande como actores y analizando cada movimiento como buenos fanáticos que somos. Pero es importante recordar que son seres humanos con vidas privadas y que merecen respeto y privacidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pudo haber confesado Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación con Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, mantengamos la calma y disfrutemos del chismecito con una pizca de sal. Hasta la próxima.